estamos en Argentina, y lo digo porque nuestra invitada de hoy es de Chile. Estamos hablando de Ximena Cáceres Freire. Ella es coach ontológico profesional. La encontrás a Jime en todas sus redes como Ximena con X Cáceres Freire Oficial. Es la primera vez que participa de la metamorfosis del ser. Ya está en línea. Le voy a dar la bienvenida, le voy a agradecer un montón por estar de ese lado, por sumarse al equipo de la metamorfosis del ser. Así que, hola Jime, buenas tardes, ¿cómo andamos? Alita de mi corazón. ¿Ves que la cordillera no es, pero para nada, algo que se nos interpone? No, Gracias, no es amiga linda. impedimento, no. Un placer, muy agradecida de poder estar en tu hermoso programa. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti por aceptar esto de participar, por contribuir a la metamorfosis del ser de cada uno de nosotros, de los que estamos de este lado, de los que están del otro lado, de los que están en Argentina, de los que están en Chile, de cualquier lugar del planeta que llegue este mensaje. Y bueno, y vamos a intentar a ver cómo sale esto de que estuvimos armando. Y lo primero que se me ocurre preguntarte, ¿no? Para todos los que no sabemos, hace de cuenta que yo no sé nada de todo esto, ¿qué es el coaching? ¿Para qué es esto? ¿En qué idioma El me coaching hablan cuando dicen ontológico. coaching? ¿Qué es? Bueno, la palabra coaching es entrenamiento, pero lo que yo estudié y lo que yo hago es el coaching ontológico. Y el coaching ontológico es un enfoque del desarrollo personal y profesional centrado en transformar la manera en que las personas observamos el mundo. Dicho en palabras más simples, es en transformar tu propia narrativa, cuando esa narrativa que tú tienes no es funcional y te separa de los objetivos o los logros que tú quieres. Eso es básicamente el coaching ontológico. Ok, ahora traducime qué es esto de... Vos imagínate que estás tratando con alguien que tiene, no sé, 3 meses, una cosa así. ¿Qué es esto de transformar la narrativa? ¿De qué me hablas? De transformarla Lo que entiendo, pasa es pero ¿qué? que sí, la narrativa es lo que nosotros nos decimos, lo A que nos nosotros estamos diciendo mismos, todo el digamos, o tiempo, sea, a nosotros mismos y a los demás. Porque ajá, primero parte por el cuento que nos contamos nosotros y después ese cuento lo vamos replicando en las demás personas. Entonces ese cuento que nos vamos contando y que se va haciendo tan real cuando nos lo contamos a nosotros mismos, ujú, empezamos a replicarlo con otras personas y entonces ahí empezamos a construir nuestra realidad por medio de nuestras propias palabras. ok, Cuando comenzamos con una narrativa que crea nuestra propia realidad, todos hacemos lo mismo en todo caso, esto sí, no es chino, no es algo ujú, extraño, todos hacemos esto. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces tenemos narrativas, tanto con nosotros mismos o con los demás, que son narrativas que no nos empoderan, que son narrativas que no nos acercan a los objetivos que nosotros queremos lograr. Es Y lo es más súper simple parecido saberlo. a esto de, a ver si lo puedo traducir, ¿no? Esto de que desde bio hablamos que son nuestras creencias, esto que creemos porque me lo contó mamá, porque me lo contó la abuela, porque me lo contó la bisabuela. ¿De esto podemos estar hablando? Y que tengo que Es toda la, transformar esa creencia para transformar mi forma de actuar. pero es la construcción de nosotros como seres humanos, Alita. Ajá. Porque nosotros estamos construidos en base a creencias y esas creencias también patrones de comportamiento y esas mismas creencias han sido forjadas desde que nacimos y tú que eres decodificadora sabes que incluso mucho más atrás. Ya llegaremos, ya llegamos, Entonces, ya vamos a llegar a esa claro, parte. entonces todos esos patrones de comportamiento tienen una base y esa base es la que de pronto es difícil encontrar, porque nos Ujú, encontramos a veces es verdad. hablando de una manera, actuando de una forma, viendo nuestras experiencias de un modo particular, y a veces esa forma en que estamos viendo nuestra vida no es una forma que nos construya, no es una forma que nos sume, por decirlo así. Claro. Entonces nosotros, los coaches ontológicos, guiamos a las personas a través de preguntas poderosísimas para que puedan lograr sus objetivos y reenfocarse en la vida en ciertos aspectos que necesitan llegar de un punto A un punto B. No sé si ahí se entiende un poco Sí, lo que te quiero contar. sí, sí. Yo hasta acá vengo bárbara.
Si no, viste, como en el colegio, te voy a decir, che, señor, no entiendo. Escúchame. Y a esto le pusimos, a este encuentro, le pusimos escuchándonos. Y quiero de a poco, digamos, introducir el tema para después que desemboque en tu taller. Pero esto de escucharnos, y ya sea nosotras dos en este momento, o qué pasa cuando nos escuchamos a nosotros mismos, ¿no? Esto de que a veces parecemos que tenemos una especie de otra persona que nos está hablando, ¿no? Y en realidad somos nosotros mismos que empiezan a aflorar todos esos pensamientos que a veces ni nos permitimos decirlos en voz alta porque, viste, no me atrevo, me da cosa, ¿qué van a decir? Nadie piensa así en la familia. Entonces, ¿cómo esto de escucharme, de escucharnos, qué hago con esto? ¿Qué hacemos con esto? Yo te voy a hacer una pregunta a ti, Ale, no. y a todos tu radio escucha. No. Sí. ¿Con quién es la persona con la que tú más hablas en tu día? Y conmigo. Yo por lo menos. Contigo, ¿verdad? Yo ¿Tú sí. También? Sí, hasta a veces parezco, viste, media como loca, porque, viste, decís, porque uno se pregunta, se contesta, ¿no? Entonces ese es el tema. Cuando hablamos de escucharnos, y me encantó ese nombre del programa con el que dimos hoy, de escuchándonos, porque la verdad es que nosotros, la persona con la que más hablamos en el día a día, es con nosotros mismos. ¿Y qué pasa cuando no nos estamos escuchando? ¿Y qué pasa si eso que nos estamos diciendo no nos construye? ¿Y qué pasa si eso que nos estamos diciendo nos aleja de nuestros sueños? ¿Y qué pasa si eso que nos estamos diciendo, además, nos aleja de nosotros mismos? Entonces, escucharnos es lo más importante que nosotros deberíamos tener en nuestro día a día instaurado. Escucharnos. ¿Y sabes por qué además, Ale? Según las neurociencias, nosotros tenemos en nuestro cerebro una parte que se activa cuando nosotros hablamos. Sí. Y es una parte que se llama la escucha. Entonces, si nosotros nos estamos hablando a nosotros mismos o estamos hablando a otra persona, esa parte de nuestro cerebro se activa. ¿Has escuchado alguna vez que yo lo traslado al otro, Dale. Como que lo arreglo? Sí. Cuando tú dices, nunca hagas algo que no te gustaría que te hicieran, sí. Yo esto lo traslado a lo mío. Yo digo, nunca digas algo que no te gustaría que te dijeran. ¿Por qué? Porque en tu cerebro se activa una zona de la escucha. Entonces, eso que tú le estás diciendo a otra persona, te lo estás diciendo a ti mismo. Se me ocurre... Por lo tanto, sí, escuchándote... Eso que te dices a ti mismo, claro, o te construye o te destruye, ¿te fijas? Claro, estoy pensando en cuando no nos construimos, sino que los que nos decimos nos destruimos, ¿no? Y me llevas, mira, hace un ratito, hablando con Nico, el operador, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, tal cosa, y terminé en la conclusión de que hoy vine con la autoestima por el piso. ¿Viste? Cuando decís, o sea, me lo estaba diciendo yo mismo y Nico me decía cosas y yo decía, hoy no tendría que haber, o sea, hoy tendríamos que cambiar de tema y hablar de autoestima. Entonces, claro, y se me ríe encima, ¿viste? O sea, lo tengo acá derechito, lo tendrías que ver, y se me ríe. Y es verdad. Entonces, ¿qué pasa cuando eso que me escucho, ¿sí? Porque a veces una cosa es que lo diga sola en casita, ¿viste? Pero me está escuchando otro. Y ni siquiera reparé, o sea, ni siquiera dije, epa, o sea, nada, ¿viste? O sea, la tipa siguió. Entonces, ¿qué pasa con eso en mi cerebro? Que no está escuchando algo copado, no está escuchando algo lindo, no está escuchando algo de, no sé, un halago, no está escuchando. Entonces, si yo me permito esto de no tratarme con amor, ¿qué queda para el otro? ¿Qué queda cuando...? Exacto. Claro. Uh-huh. Por eso te digo que más vale que nos hablemos lindo, porque ya hablando sola, ya se activa la escucha, una parte de la escucha en mi cerebro, y mi cerebro está escuchando y está replicando. Y sabes que te quiero contar una metáfora que tengo yo respecto de esto de la escucha y esto de cómo se construyen nuestros diálogos internos
y que te la quiero contar porque siento que puede ser de mucha ayuda y muy fácil de entender para las personas que estén viendo el programa. Mira, nosotros, nuestra mente consciente, vamos a hacer el símil de que te voy a hablar de un barco, ¿ok? Sí, dale. Nuestra mente consciente vendría siendo el capitán del barco, Uh-huh. ¿ya? Nuestra mente subconsciente vendría siendo la tripulación, es decir, que lo que dice el capitán, la tripulación lo tiene que obedecer. Debería, ¿Verdad? digamos. Claro, sí. Debería. Debería. Sí. Entre el capitán, ¿ok? Uh-huh. Y la tripulación, es decir, entre la mente consciente, que es el capitán, y la mente subconsciente, que es la tripulación, Uh-huh. hay un filtro, que es el sistema de activación reticular que está en la base de nuestro cerebro. Este filtro, para este barco, vendría siendo como el radar, Uh-huh. ¿ok? Sí. Entonces, supongamos que nosotros en nuestro día a día nos estamos diciendo todo el día Sí. palabras que no son bonitas. Uh-huh. Estoy enferma, estoy en la ruina, estoy sola, estoy pobre, nadie me quiere. Eso va a ser lo que el capitán está entregando, está ingresando, y eso es lo que está pasando a través del sistema de activación reticular. Entonces, como este sistema de activación reticular, que es el radar, va a ir viendo qué es lo que el capitán va dando y va a ir como en el fondo recibiendo y va a ser el responsable como de filtrar qué estímulos son suficientemente importantes para llevarlo a la mente subconsciente. Entonces, este sistema de activación reticular, este radar, por decirlo así, va a ser el encargado de filtrar lo que pasa. Y si yo todos los días le estoy, a través de la mente consciente, a través del capitán, diciéndole, no puedo, soy tonta, soy fea, estoy pobre, estoy enferma, esa es la información que va a tener el radar, eso es lo que va a dejar pasar, y eso es lo que va a llegar a la mente subconsciente, y la mente subconsciente, que va a ser la tripulación, que obedece a como dé lugar al capitán, nos va a dar mucho más de lo mismo. Che, ¿y entonces, cómo? ¿qué Dale. puede pasar? Uh-huh. Nos va a entrar agua al barco y se nos va a hundir el barco. Se nos va a inundar el cerebro. Se nos va a hundir el barco. Se nos va a hundir el barco. Escuchame. Empezamos a dejar entrar agua podrida y el barco se nos va a hundir. Y entonces, ¿y cómo hago? ¿No? Así, pensando, sigamos creyendo que yo no sé nada de todo esto, ¿no? Para que esas preguntas, esa especie de autoflagelo, todo eso que vos dijiste, ¿no? No soy buena para esto, no soy capaz para lo otro, no puedo con esto, no soy bonita, el no nada, ¿no? O sea, todo esto que me creo que soy. ¿Y cómo hago para cambiarlo? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo lo abordo desde estas creencias, ¿sí? Estos diálogos internos que no son de los más gratificantes que tengo conmigo misma al escucharlos? ¿Cómo algo para...? Yo le digo desde bio el darme cuenta, ¿no? O sea, me doy cuenta que hay algo en lo que, ¿viste? Esto de repetir. El primer paso para todo esto es la toma de conciencia, como dices tú. Tomar conciencia de mi lenguaje. ¿Qué es lo que me estoy diciendo? O sea, que es detenerme y decir, a ver, pero ¿qué pasa? Cuando en realidad la vida no nos va bien y empezamos a ver que no tenemos las cosas que nosotros queremos, el primer paso es tomar conciencia, como dijiste tú recién, darme cuenta qué es lo que me estoy diciendo. El segundo paso es elegir un lenguaje empoderante, o sea, ya dejar de hablarme mal, dejar de hablarme en negativo, de una digamos, manera que no me empodera, claro, y empezar a hablarme en positivo, empezar a encontrar las cosas bonitas que yo tengo, porque te aseguro que si yo le pregunto a una persona que habla de pura negatividad y le digo, ya, ok, a ver, pero dime, efectivamente, no sé, ¿cuántas veces en la vida te ha pasado tal cosa? Lo más probable es que me nombre una, dos, y que recién me dijo, siempre me va mal. ¿Te fijas? Sí.
que cuando usamos esas palabras que no están buenas, siempre, por ejemplo, el siempre, el nunca, esas palabras como que tienen una dimensión, ¿no? Que difícil de... o cuando te referís a algo en particular, pero decís todos, ¿no? O todas, como una generalidad. Y lo que me pregunto es, ahora sí, capaz de bio para engancharlo y decir, a veces esto, ¿no? Estos diálogos internos que tenemos con nosotros mismos y que no son del todo productivos, cuando me lo creo y cuando eso lo empiezo a crear en mi cuerpo, ¿no? Y empieza a generar síntomas y empieza a molestar, pero ni siquiera me doy cuenta que, digamos, hay algo antes de que mi cuerpito haya hablado. Entonces, como estas creencias, la importancia de cambiar estas creencias por algo que nos empodere, por algo que nos haga confiar en nuestros talentos, en nuestros dones, en todo aquello que tenemos y que no es desde la autodesvalorización, digamos, desde el autoflagelo que lo vamos a lograr. Entonces, cuando aparecen algunas cosas es porque antes hicimos otras, peores, que tienen que ver con todo esto que vos estuviste describiendo. Ujú. Porque Ale, cuando nosotros elegimos cambiar nuestro lenguaje por un lenguaje más empoderante, lo que estoy haciendo es hacer un cambio de enfoque. Y al cambiar el enfoque, entonces le puedo cambiar el significado a lo que me estoy diciendo. Y ese cambio de significado, inevitablemente, me va a hacer ver el mundo de otra manera, me va a hacer ver las cosas de manera distinta. Y esa manera de ver las cosas de otra forma, de una manera diferente, más positiva, me abre nuevas posibilidades. Al abrirme nuevas posibilidades, estoy cambiando mi emocionalidad, en conjunto se va haciendo todo esto, y ¡zap! Apareció un nuevo resultado, un resultado diferente al que yo estaba teniendo. Claro, claro, si siempre hago lo mismo, el resultado va a ser igual, ¿no? Cuando empiezo a innovar, cuando Exacto. empiezo a creerme algunas cosas, no sé, me pienso en la confianza en uno mismo, ¿no? En esto de soltar miedos para poder confiar en mí misma, esto de soltar todo aquello que vengo arrastrando desde hace décadas y que no tengo ni idea el por qué o el para qué me sirven, pero yo las cargo, ¿viste? Y después no sabemos por qué Claro. tengo un problemita en la columna o por qué las lumbares se quejan, o qué pasa con mi esqueleto que ya no soporta todo este peso. Entonces, no solamente que nos hablamos mal, sino que tampoco escuchamos a nuestro cuerpo cuando nos habla. Entonces, si aprendiéramos el de escucharnos, pero escucharnos desde un lugar constructivo, nuestro cuerpo no tendría nada para decirnos. Exactamente. Y ese es el tema. Yo en la consulta me encuentro constantemente con personas que les pasan cosas con el cuerpo, que te dicen, no sé, ando con un dolor de cabeza hace una semana, y al final, a través de una conversación de coaching, llegamos al origen, descubrimos qué era lo que le estaba aquejando, y a veces el dolor de cabeza se va. Entonces, es súper importante el prestarnos atención, el poder escucharnos, el poder eh, estar atento a lo que nos está pasando. Y fíjate que esto, aunque uno dice, claro, es súper fácil decirlo, pero no es Claro. fácil hacerlo. Y sabes que yo tengo un pequeño secretillo, A ver, compartilo. Total. más o menos bestia mi secretillo, pero sirve. A ver, dale. Hace de cuenta que Un estamos en el living elástico de de casa y billete, no estamos tomando un café, dale. un elástico de billete. Sí, En todo el mundo existen los elásticos de billete. sí, Te lo pones en la manito, te lo sí, pones en la muñeca, como una ajá, pulsera. sí, Y entonces haces un acuerdo contigo misma sí. y dices, ok, hoy voy a estar atenta a lo que me estoy diciendo. Y cada vez que me descubra diciéndome algo que no me empodera, ¡zas! Me tiro el elástico y me No, lo dejo caer. te autoflagelás. Juro, se te va a quitar inmediatamente, se te van a ir los diálogos que empoderan. Si ya es No, no, demasiado, si sí, no eres ya, capaz no, de claro, hacerlo, ya duele, digamos. no te vas a volver a acordar de decirte cosas feas, porque te vas a Escuche, acordar de que te sí. dolió. Y a mí lo que se me ocurre, ¿no? ¿Qué pasa cuando esto que tiene que ver con escucharme,
es mi intuición. Y no tengo ganas de, ¿viste? Porque me va a llevar por lugares en donde ni sé dónde termino. O sea, ni sé dónde, o sea, ¿qué me querés decir con esto? Entonces, ese miedo que muchas veces tenemos a darle bolilla a la intuición, porque no estamos acostumbrados a incorporar esa parte de nosotros. O sea, si no estamos acostumbrados a incorporar esto de escucharlo, o sea, creo que la intuición ni figura en el listado, ni no hay forma. Entonces, lo que se me ocurre es, ¿qué pasa si cambio mis creencias desde la intuición? ¿Qué pasa si las cambio de acuerdo a lo que realmente esa especie de otro yo que tenemos nos dice, che, Ale, es por acá, che, Jime, es por acá, no es por donde venís yendo las últimas 20 décadas de tu vida? Entonces, ¿qué pasa si vamos por ahí? Se produce un cambio en el ser, pues, Ale. Se produce un cambio en el ser y esos son los cambios definitivos, esos son los cambios reales y eso es lo que en realidad busca el coaching ontológico, hacer un cambio en el ser. No, nosotros hablamos de cambiar de observador. Cuando nosotros cambiamos de observador, cambiamos nuestra forma de ver el mundo y entonces nuestro mundo cambia. Y la verdad es que si nosotros usualmente, cuando digo nosotros me refiero yo fuera del coaching, las personas que no tienen nada que ver con el coaching, vamos por la vida siempre con cambios de observador del primer orden. ¿Y qué es? Ir cambiando mi objetivo. Y mira, te voy a poner un ejemplo para que tú lo entiendas. Vale. Lo entiendan las demás personas. Sí. Por ejemplo, quiero bajar de peso. Tengo 10 kilos de sobrepeso. Sí. Y quiero bajar esos 10 kilos. ¿Qué es lo que usualmente uno hace? Empiezo a cambiar, ¿verdad? Cambio una dieta, esta dieta no me sirvió, hago la dieta de la luna, hago la dieta de no sé qué, hago la dieta de no sé cuánto. Años a perejil hervido me la pasé, dale. Y no bajas de peso, porque es un cambio de primer orden, como decimos nosotros en el coaching ontológico. Es un cambio, es un cambio que solamente tú vas cambiando acción, resultado. Cambias la acción, te fijas, no tienes un cambio en el ser, no tienes una transformación en el ser. Sí. Pero ¿qué pasa si a través de una conversación de coaching, por ejemplo, llegas a mi consulta y hablamos el tema de la baja de peso y a través de preguntas poderosas nos damos cuenta que sería más constructivo para ti que quizás lo que tú buscas no es bajar de peso, sino que tener una vida más sana, tener un bienestar en tu vida, tener armonía, tener equilibrio. Sí, o entonces también se me hace pensar, ocurrir, ¿no? ¿Qué es lo que estás acumulando, no? ¿Qué es lo que... A través de la vida, claro. O sea, claro, desde bio te diría, ¿para qué te sirve seguir acumulando todo esto que estás acumulando? ¿Y qué es lo que estás guardando, no? Ya sea en tus brazos, ya sea en tu vientre, ya sea en tu espalda, ya sea en tus piernas, en tus caderas. ¿Qué es lo que estás acumulando que hace que no hay dieta que funcione? Porque el problema pasa por otro lado. Entonces, si no hacemos este cambio y que en realidad va a llegar un momento en que el cambio nutricional va a funcionar, pero porque en realidad funcionó otra cosa antes. Si no es porque llegaste a un nutricionista que tiene la varita mágica y ¿sabes qué? Me hizo bajar de... No, la realidad es que empecé a gestionar otras cosas. Mira, esto así, en privado, yo me acuerdo que solté un quilombo grande en mi vida, ¿no? Y bajé 5 kilos en una semana. Y cuando llegué a la nutricionista y me dijo, ¿qué hiciste diferente? Hiciste un cambio en el ser. Claro. Entonces... Claro. Había entrenado como siempre, había comido como siempre, simplemente me había dado cuenta de que algunas cosas ya no era necesario seguir cargándolas, y lo que no había bajado en mi vida, o sea, 5 kilos en una semana, no hay forma, sí, de repente desaparecieron. ¿Y qué fue lo mejor de todo esto? Es que, ¿viste esos efectos rebote que supuestamente tenés? No estuvo el efecto rebote, porque parece que el cerebro lo entendió, viste, que no era necesario ya cargar con eso.
Claro, fue un cambio transformador, ¿viste? Fue un Claro, cambio en el ser, te transformaste y claro, entonces dejaste todas las mochilas que tenías ahí acumuladas y que no te totalmente, dejaban avanzar. totalmente. Escúchame, acá el tiempo es así como muy, viste. Así es que yo te invito a que nos vayas contando, porque tiene que ver con esto de escuchándonos. ¿Qué estás armando? ¿Con qué tiene que ver el taller que se va a dar este finde? Así que contanos y también, digamos, engancharlo con algunas cosas que estuvimos hablando. Ujú. Mira, este año yo me propuse hacer una trilogía de talleres gratuitos Ujú. bajo la temática de los diálogos internos. El 16 de junio recién pasado di un primer taller que se llamó Diálogos que Empoderan y que estaba dirigido a nosotros los adultos y que hablaba la temática de los diálogos internos que no nos empoderan, eso que nos estamos diciendo todo el Ujú. tiempo y que nos separa de nuestros resultados. Sí, El segundo taller que di se llamó Diálogos que Empoderan en la Niñez. sí. Y aquí lo que hablábamos era la temática nuevamente de cómo construir, pero un diálogo interno saludable para nuestros hijos. Un diálogo interno que los ayudara a empoderarse, a tener una autoestima, una autoconfianza saludable. De eso se trató el segundo taller. Y el tercer taller, esto es lo más chistoso y nosotras ya lo conversamos en algún minuto. El año pasado yo iba a dar este taller y se llamaba Creencias en Gestación. Wow. Bueno, el año pasado falleció mi papito, mi gran maestro de vida, y resulta que estuve súper triste y no me sentí nunca bien para dar el taller. Así es que lo fui postergando, y cuando estaba armando la trilogía de talleres, dije yo, aquí está, aquí va este taller, pero le cambié nombre. Ya no se llamó Creencias en Gestación, sino que Diálogos que Empoderan en el Vientre. Wow. ¿Y de qué se trata? Se trata de lo que traemos nosotros al momento de nacer y que Ujú. viene de las memorias de nuestros padres, de nuestro papá, de nuestra mamá y de todo lo que nos transmite nuestra mamá a través de sus emociones cuando estamos en la guatita. Entonces es un taller muy bonito y que trata de la temática del proyecto Sentido Gestacional. Vamos a ver, Eso. vamos a tratar de explicarles a los que están del otro lado y qué es esto de, no importa desde qué lado, pero qué es esto del proyecto sentido, ¿no? Mira. Y tiene que ver con, para hacerlo así muy breve y que se pueda entender y que sea claro, tiene que ver con Ujú, esos ujú. proyectos o el sentido que tienen mis padres desde, esto creo que desde el coaching y desde bio me parece que básicamente es lo mismo, corregime si me estoy equivocando, pero es todo aquello que pasa desde, y que es difícil entender, desde antes que nos conciben, unos meses antes de que se les ocurre concebirnos, el momento de la concepción, la gestación, el parto y nuestros primeros años de vida que van a condicionarnos para el resto de nuestras vidas. Y esto es lo que tenemos que entender, que en realidad estamos como supeditados a un proyecto de nuestros padres. Al principio, estos que nos damos cuenta que, y no, ¿sabes qué? Lo mío no es por ahí. Es tal cual, Ale, tal cual. No lo has podido explicar mejor. Es tal cual. Y abarca un periodo desde los 9 meses antes de nuestra concepción. Ujú. La persona que lo creó, que fue Mark Exacto, sí. que él fue un psicólogo que se dio cuenta, en base a su propia experiencia, Exacto, sí. que lo que pasaba en el vientre Sí. y lo que pasaba antes de la concepción era muy importante. Él dice 9 meses antes de nuestra gestación, las memorias de nuestros padres, durante el periodo de gestación y hasta los 3 años de vida. Yo me atrevo a decir, Un poco más. según mi experiencia en ciclos vitales, hasta los 7 años. Más o Hasta los menos, 7 años, sí, más o tal cual, menos. sí, Sí, más o menos. sí, sí. Cómo nos impactan lo que realmente traen nuestros padres como deseos hacia nosotros. Y pongo un ejemplo. Ujú. Supongamos que papá quería ser futbolista, pero tuvo, no sé, una enfermedad degenerativa en su infancia y nunca llegó a ser futbolista, pero arrastró su deseo toda la vida de ser futbolista. Y desea ser futbolista. Entonces, ¿qué pasa cuando se entera
que su pareja está embarazada, proyecta el deseo inconsciente, totalmente inconsciente, de que ese niño que viene al mundo sea futbolista. Entonces, como somos parte de nuestros padres, esas memorias ya están inscritas, están grabadas en nuestra memoria subconsciente. Tal cual. En nuestra mente subconsciente. Sí, dos cosas que me gustaría... esto de quien elaboró la teoría del proyecto sentido, ¿no? Es un médico. Entonces, todas estas, ya sea el coaching bio, constelar, viste, como que tienen cierto, por momento... Todo bello. Sí, y por otros lados, viste, como que hay gente que no tiene ni idea de lo que habla y lo que hace es confundir. Lo que yo quiero destacar, digamos, y observar es que todas estas teorías las elaboraron médicos y que forma parte de la observación de ellos para con sus pacientes. O sea, no es que se levantaron un día y dijeron voy a elaborar el proyecto sentido. No, o sea, les llevó años elaborar estas teorías que ayudan a tanta gente y que es simplemente de observar, de detenerse a observar y correrse por un momento de esto que lo formaron a ellos, que es la ciencia, que no se descarta bajo ningún concepto. Es necesaria la ciencia. Eso por un lado, digamos que creo que es importante para que tengan idea qué es el proyecto sentido, la dimensión que tiene, así como el doctor Hammond con sus 5 leyes biológicas, así como... claro, Bert Hellinger con el tema de las constelaciones. Entonces, todo esto hace que, y parece que todos descubrieron lo mismo, ¿no? Porque vos decís, epa, ¿qué pasó? Claro, se pusieron de acuerdo. Llegamos a lo mismo. Claro. Todos los caminos llegan a Roma. Claro. Y eso por un lado. Y por otro lado, digamos, este ejemplo que vos traías, ¿no? Del papá que le hubiera gustado... Digamos, ahora tenemos las ecos de 3D, de 4D, de 5... O sea, tenemos un montón de elementos a disposición como para, pero gente de mi generación, digamos, lo primero que querían era un nene y si aparecía una nena ya le habían comprado todo celeste, ¿viste? O sea, no existía y no existía la opción de que una nena use algo celeste o un nene algo rosa. Entonces, bueno, también todo eso, digamos, viene cargado en ese bebé, o sea, ese bebé fue gestado pensando que lo que iba a venir era un nene. Y lo primero que aparece es una nena, y no es que no la amen, no es que no la quieran, no es que... Pero simplemente la expectativa estaba puesta en otro lado, estaba puesta esperando otra cosa. ¿Y ahora qué hacemos? Pintamos la pieza de vuelta. ¿Ahora qué hacemos? Yo tengo, por ejemplo, Ale, el ejemplo de... Nosotras somos 3 hermanas, yo soy la mayor de 3 hermanas, y mis otras 2 hermanas son gemelas, entre ellas. Uh-huh. Ellas tienen 6 años menos que yo, por lo tanto, igual venimos de una época donde las ecografías eran, claro, o sea, muy difícil tener una ecografía. Uh-huh. Fíjate que mi mamá estaba a una semana de dar a luz y se enteró por casualidad, porque una de las niñas practicantes que había ahí dijo, doctora, yo escucho 2 corazones. No. Y ahí la mandaron a hacer una ecografía y ahí claro, se enteraron de que iban a ser 2 bebés y mi abuelita se puso como loca a tejer un montón de ropa que obviamente no sabían de qué color porque claro, toda la ropa era amarilla, blanca, claro, nunca se les verde, claro, no había idea, no se sabía. Y mi abuelita como loca tejiendo porque ahora no era 1, eran 2. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, exacto, ¿y ahora qué hacemos? Entonces el tema de las expectativas es tremendo, es tremendísimo. Sí, también esto de que me parece que un paréntesis con algo que tiene que ver con, quizás lo hablemos en otro momento, pero digamos, una cesárea no es normal. Que un bebé nazca con 2 vueltas de cordón alrededor del cuello no es normal. Bueno. Que alguien nazca 2 meses antes o 15 días después no es normal. Entonces, todo aquello, digamos, que quede claro esto y que también tiene que ver con esto de la teoría del proyecto sentido, todo aquello que no sea normal quiere decir que algo pasó, o le pasó a mamá, o viene de arrastre,
¿sí? Ya sea por el lado de papá o por el lado de mamá, y por algo se repite, y si se repite es para verlo, no es para ocultarlo, ¿no? Y para sanarlo. Entonces, lo importante de esto es que se pueda entender que necesitamos como hacernos cargo a veces de cosas que no son nuestras. Se nos está yendo el tiempo. ¿Cómo hacemos para inscribirnos a tu taller? Bueno, como dijiste tú, Alita, en mis redes sociales tengo Instagram, tengo Facebook y tengo un canal de YouTube. Todas se llaman Jimena Cáceres Freire. YouTube e Instagram dice oficial al final. Mi Facebook es Jimena Cáceres Freire. En la parte de la bio, en la parte de mi perfil, hay un enlace de Linktree. Ahí ingresas en Instagram y en YouTube también, y te puedes inscribir al taller, que es total y absolutamente gratuito. ¿Y cuándo es este taller, Jimé? Este taller es este domingo 20 de octubre a las 18:30 horas de Chile y de Argentina. Bien. A través de Zoom. Bien. ¿Y qué? ¿Por qué? A ver, convénceme de que me inscriba en tu taller. ¿Por qué tengo que hacer el taller? ¿Qué voy a aprender? Bueno, vas a entender, más que aprender, entender el origen de muchos diálogos que te vienes diciendo, que te vienes repitiendo, que no sabes de dónde vienen y que te separan de cosas que tú quieres lograr, de sueños, de deseos, de objetivos. Te vas a dar cuenta quizás que hay muchos patrones de comportamiento que vienes ejecutando y que no son tuyos. Entonces, inevitablemente hay sanación en ese taller. Hay sanación. Hay sanación. Y sí tiene que ver con, a ver, desde ningún enfoque se trata ni de juzgar a nadie, ni de poner en evidencia a alguien, sino entendamos lo que es desde otro lugar, que es de entender que hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron, y que, digamos, nadie que me preceda quiso que yo cargue con esto. O sea, no hay forma que alguien... Pero sí tenemos que entender que hay cosas que no se sanaron antes y que es por acá. Entonces, a veces viene alguien y viene como a reparar al clan, ¿viste? Viene como a decir, bueno, me tocó a mí. Hasta aquí. Claro. Hasta aquí. Uh-huh. Quiero aclarar que en el taller lo que trabajaremos es total y absolutamente personal. Cada uno hará sus propias exploraciones con las herramientas que yo les entregue. Nadie tiene la obligación de exponer ningún caso, ni una vida personal, ni nada. Este es un trabajo interno de cada uno. Claro. Sí, y lo importante que es también esto de darnos cuenta y de poder ir soltando todo aquello que hemos cargado durante tiempo, y como vos lo decías, sin saber para qué, o sea, ¿para qué hago esto? ¿Qué es lo que, a dónde me lleva? Cuando en realidad esto que creo no tengo un fundamento, no es algo que yo me creé, no es algo que yo estoy convencida, que tengo la certeza, que tengo la convicción, que sé que es por acá. No tengo la más pálida idea de por qué se hace esto así. Y no sé en tu caso, pero a mí me decían, ¿y por qué es así? ¿O por qué es porque sí? ¿O por qué es porque no? O sea, ¿cómo se te ocurre preguntar un por qué? Porque no existía, no había forma, porque no había una explicación, porque tampoco la tenían ni se le había ocurrido a nadie preguntar eso. Entonces, esto también contribuye a que nuestros diálogos internos, de estos que hablamos, a veces quedan como inconclusos, o cuando en otra etapa de la vida no quedan así como colgados, porque nunca nos dieron una explicación del por qué o el para qué. Claro, y porque venimos de otras, de compadres de épocas que a ellos tampoco les dieron ninguna explicación. Exacto. Entonces ellos, como decimos siempre, y tú acabas de decir, hicieron lo mejor que podían con lo que tenían. Y lo que hicieron fue perfecto. No se trata de culpar a nadie, se trata de sanarnos. Sí. También en todo esto del proyecto Sentido, ¿no? ¿Cuántas heridas de nuestra infancia comienzan en ese proyecto Sentido y nosotros no tenemos ni idea? No se nos ocurre, digamos, claro, o sea,
en pensar que estando en la pancita de mamá, de ahí puede surgir, no sé, la herida de rechazo, por ejemplo, o la de traición, o cualquiera que sea. No se nos ocurre pensar. Entonces, cuán importante a veces es a los que tengan a sus papás, digamos, igual la data llega, no sé cómo, pero la data llega, el universo la manda, y nos enteramos cuando lo tenemos que enterar, ni antes ni después, cuando lo podemos entender, básicamente. Eso tal cual es. Sí, entonces indaguen, pregunten, busquen las partidas de nacimiento, busquen y la data va a aparecer. Y en ese momento, en ese clic van a decir, ¿viste cuando te cierran los últimos 30 años de tu vida y dijiste, ahora entiendo, claro, ¿viste? Eureka, como digo yo. Claro, ahora, pero si era tan fácil, o sea, ¿para qué me la complicaron tanto? Y también tienen que ver con sus propias creencias, las que ellos traían, y que había cosas de las que eso no se habla. A mí me encanta esa historia que conocemos nosotras de la carne en la cacerola. Bueno, dale, cerrá con Esa eso es. y nos despedimos. Dale, cerrá contala, dale, que está buenísima, dale. Bueno, había una familia en la que todos le cortaban las orillas a la carne y la echaban a la cacerola. Lo hacía la abuela, lo hacía la mamá, después lo hacía la hija y después la hija de la hija. Y entonces la hija de la hija dijo, mamá, pero ¿por qué le cortamos las orillas a la carne y la metemos a la cacerola? No lo sé, pregúntale a tu abuela. Entonces fue y le preguntó a la abuela, y la abuela le dijo, no sé, mi mamá lo hacía así. Claro. Y fue y le preguntó a la otra abuela, y la abuela dijo, no, es que lo que pasa es que las ollas en ese tiempo eran tan pequeñas, ollas le decimos nosotros a la cacerola, sí, que nosotros la cortábamos porque no caía entera. Es verdad. Claro. Así mismo, vivimos con muchas cosas en la vida, con muchas cosas. Claro, y que tampoco, viste, no, muchos ni se atrevían a preguntar porque no, viste, porque cómo se me ocurre a cuestionar algo, ¿no? Entonces se trata de esto, si hay algo que repetís y no tenés ni idea por qué lo repetís y lo repetís, bueno, hay algo para buscar detrás, hay algo que no está bueno, y si encima lo está pasando por tu cuerpo y tu cuerpo de alguna forma lo está manifestando, está menos bueno todavía. Entonces, empecémonos a escuchar. Inscríbanse en el taller de Jime, que es este domingo. Repetí cómo, que ya estamos cerrando. Dale, ya nos estamos despidiendo. Sí. En mi perfil de Instagram hay un enlace del Linktree, mi perfil de YouTube también, de mi canal de YouTube, que se llama Jimena Cáceres Freire Oficial, y ahí te puedes inscribir. Aparece inscripción al taller Diálogos que Empoderan en el Vientre. Y están las inscripciones para los otros talleres también, que si te inscribes te puedo enviar la grabación de los otros talleres para que vayas trabajándote a ti mismo y escuchándote mejor. Escuchándonos. Bueno, muchísimas gracias. Un placer escuchándonos. Gracias por contribuir con la metamorfosis del ser, con cada uno que esté del otro lado, a cada persona del planeta que llegue esto. Gracias por esto, Jime. Realmente. Muchas gracias, Ale, por la invitación. Yo de verdad estoy muy, muy agradecida por este espacio y bueno, que el mensaje llegue. Muchas agradecida, muchos besitos. Gracias. Cerramos. Agradecemos como siempre a todos los que apoyan, los que están del otro lado, a la radio, a Nico, que si no esto es imposible. Te espero el próximo martes de 18 a 19 horas por AM 830 Radio del Pueblo. Excelente semana, abrazo de luz para todos.